Bendiciones de parte del Señor. Una vez más les damos las gracias por permitirnos compartir las palabras del Señor. Él nos las ha dado para que tengamos comunión con Él y aprendamos a vivir mejor en este mundo para gloria y honra de Él. En esta ocasión hemos querido titular esta reflexión con una expresión muy conocida en nuestro país: cogiendo lucha. La verdad que es una expresión del argot popular que quiere decir cuando alguien tiene algún problema o alguna dificultad. Pero esta palabra aparece en la palabra del Señor en nuestra Biblia, relacionada con muchos personajes, y algunos de ellos esa palabra se convierte en su característica. Quisiera leer primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo 25 y 22, hablando de este personaje, decía: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Eso es en Génesis 25, 22. Es decir, que no solamente hablando de este personaje, podemos decir que en su vida tuvo muchas luchas, aún desde el vientre de su madre. Aún antes de nacer estaba luchando. Imagínese, y usted seguro, amable hermano, amado amigo, usted tal vez se ha quejado de que usted está cogiendo lucha, pero incluso antes de nacer, como dice el texto, ya estaba causando una lucha, un afán en su propia madre. Hablando de este personaje, Jacob, también hubo otro momento decisivo en su vida que estaba también relacionado con la lucha. Cuando iba a nacer como nación, también hubo esa lucha famosa entre nosotros, que se encuentra una expresión famosísima en Génesis capítulo 32 y verso 25, que dice, y cuando el varón vio que no podía con él, refiriéndose al ángel de Jehová, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y en esta introducción a esta reflexión que vamos a hablar sobre la lucha, sobre nuestras luchas, desde ahora quiero decirte esta conclusión con esta breve palabra. Todos los grandes renacimientos y nuevos comienzos implican una gran lucha. Recuérdalo, que no se te olvide. En efecto, este gran acontecimiento también implicó un nuevo nombre para Jacob, implicó el nuevo nombre de Israel, es decir, el que lucha con Dios. Y es que Dios ha permitido que nuestra relación con Él sea como una lucha, porque es que nuestra propia naturaleza pecaminosa es contraria a la de Dios. De manera muy elocuente y precisa, la palabra del Señor lo expresa esto en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que es una lucha. Incluso esto es lo que ha definido nuestra vida, nuestro estatus espiritual. Dice que la característica de nuestra lucha es espiritual. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestra vida está caracterizada por la lucha y una lucha de una naturaleza diferente. A veces las luchas que estés librando físicamente pueden ser la consecuencia de esa lucha espiritual que nosotros tenemos. Pero lo que sí debemos estar seguros, y va a ser nuestro primer punto en esta reflexión sobre la lucha, es que la lucha es la lucha es parte de nuestra vida. Muchas veces tenemos pensamientos románticos de que no tendremos que luchar, o que por lo menos nuestras luchas deben ser lo más mínima posible, cuando esto solo lo decide Dios. Esto solo lo decide Dios. Él es que sabe qué tipo de lucha nos va a poner
¿Qué nivel de intensidad será nuestra lucha? ¿Qué duración tendrá nuestra lucha? Y las palabras del apóstol Pedro son alentadoras y clarificadoras al decir en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que aún para esto estamos llamados, para luchar, para sufrir. Y si Cristo sufrió y tomó una gran lucha, una contradicción entre pecadores, ¿por qué nosotros entonces pensaríamos que no estamos para tomar esas mismas pisadas que Él hizo y que Él anduvo y que Él tomó? Una buena decisión, ya que al saber que nuestra vida se compone de esas dificultades de la lucha, es que busquemos a alguien con quien luchar juntos, debes de buscar a alguien que te ayude en tus luchas y que tú también puedas ayudarle recíprocamente en las de él, buscar aliados que, que contribuyan al crecimiento de tu vida espiritual. Me gustó esta idea porque en Jueces, capítulo 1, en el verso 3, lo leo, dice, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Mire qué hermoso encontrar a alguien que tenga tus mismas prioridades, tus mismos gustos, tu misma pasión por el Señor, cumplir los mismos proyectos, que pueda ayudarte en tus luchas y tú también. Recuérdalo todo porque la lucha es parte de nuestra vida. Si tienes esa sensación de frío en la boca del estómago, ese sudor en las manos, ese a veces sentido de impotencia, de turbación o de asombro, a veces ira, no sé cómo se manifiesta en ti. Recuerda que en ese momento estás en la lucha, estás en la batalla y Dios ha permitido que esté este momento. Y recuerda que es Dios que lo ha permitido y que Él tiene el control de ella. Recuerda eso. La lucha es parte de la vida. Pero también un segundo punto que quisiera compartir contigo es que la lucha debe ser legítima, debe ser según las normas, debe ser de la manera correcta. Recuerdo que en 2 de Timoteo 2:5 decía el apóstol Pablo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que hace trampa no puede ser recompensado. Y en las luchas que Dios ha permitido en nuestra vida, si tú haces trampa, no vas a tener el respaldo de Él, ni vas a tener la recompensa de parte de Él. Decía también el apóstol Pedro en el capítulo 4, los versículos 15 y 16 de su libro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, ser chismoso, o opinar donde no tiene que opinar, porque eso es entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, termina el verso, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. O sea, y dele gloria a Dios, identifique que Dios está permitiendo eso. Si padece como cristiano, comportándose correctamente, no haga atajos, luche legítimamente. Hay una tentación a, a buscar el camino más fácil, el camino más cómodo, el que saca ventaja personal, el que me evita incomodidad y dolor cuando tengo que enfrentar esa lucha. Jueces, capítulo 1 y verso 28, ilustra esta idea que estoy afirmando ahora. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. La lucha del pueblo de Israel era arrojar a los cananeos, pero es más fácil hacerlo tributario. Hacerlo tributario es, bueno, lo dejo en mi territorio, lo pongo a trabajar para mí, le cobro un impuesto, él gana dinero por mí, yo me saco ventaja de ello, me beneficio. Pero ese no era el mandato del Señor. Nosotros tenemos la tendencia a ser tributario las cosas que debemos de expulsar de nuestra vida, las cosas que nosotros debemos de luchar y hacerle frente. Cuidado con eso, a ser aliado con el enemigo,
consentir, hacerse de la vista gorda algo que está mal en tu trabajo, en tu casa, en el colegio, permitir la calumnia o la injusticia frente de ti, no hacer oposición para preservarte, que no te saquen del grupo, no tener la fe suficiente en el Señor para poner la cara, poner de frente, refugiarte temporalmente en la seguridad de la riqueza o de las cosas materiales, agradar a los hombres antes que a Dios. Todo eso son luchas ilegítimas que busca el atajo, buscarle la vuelta, en vez de como creyente, como cristiano, luchar legítimamente. La lucha legítima implica un sacrificio, es duro, por eso lo estamos diciendo. Implica un costo, hay que pagar un costo, implica abandonar cosas, hacer renuncias, hacer pactos con Dios. Recuerdo que Primera de Corintios decía en el capítulo 9, 25, todo aquel que lucha, ve que estamos hablando de lucha, de todo se abstiene. Ve, hay una prohibición. Ellos a la verdad, hablando de los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Debemos de sacrificarnos. A veces incluso sufrimos porque nuestras luchas son incomprendidas por los demás. Ni siquiera nos entienden, somos juzgados, excluidos, etiquetados. A veces no conocen toda la verdad del hecho y ya nos juzgan sin conocerte. Se guían por lo que otra gente dice o por las experiencias que tuvieron en el pasado con otras personas, y hasta ahí debemos también saber sufrir. Recuerdo que esta idea que comparto la ilustro con el caso de Ana. ¿Se acuerdan? Ana y el sacerdote Elí, que ella estaba orando, moviendo sus labios, y él entonces, sin conocer su lucha, sin conocer su situación, sin conocerle, sin darle la oportunidad de que se exprese, entonces él la juzgó y emitió un juicio, aunque luego se retractó. Pero eso pasa muchas veces. Debemos estar conscientes que tenemos que también algunas veces sufrir en nuestras luchas porque las personas no la conocen. Lo bueno es que sí, Dios sabe todas las cosas. Por eso en nuestra lucha, luchemos legítimamente. Así que ya hemos visto que la lucha es parte de nuestra vida, que la lucha debe ser peleada legítimamente. Y otra última idea que quiero también conversar con ustedes es que la lucha debe ser mediante o por el poder de Dios. En Colosenses 1:29 está esta idea. Decía el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Voy a hacer una pausa aquí, me encanta, según la potencia de Él. Es decir, conforme a esa potencia, en el molde que me da esa potencia, en la guía que me da esa potencia, en la forma de esa potencia. Me ajusto a esa, luchando según ella. Entonces decía el texto, la cual actúa poderosamente en mí. Si la lucha es con el poder de Dios, está garantizada los frutos y la bendición. Es la única lucha que Dios respalda, la que se hace en su poder, la que se hace para su gloria, la que no descansa en nuestras propias fuerzas. Es incluso la lucha que va a permanecer y que va a ser de resultados duraderos. En Hechos 5:39 será la conclusión. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Cuando la lucha es con Dios, es de Dios, es en su poder, es con su anuencia, no se destruye. Y terminaba el verso, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué bueno es saber que Dios esté luchando de nuestra parte, como poderoso gigante, como dice la palabra del Señor. Pero para que ese poder pueda actuar poderosamente en nosotros debemos ser morada de Dios. El Espíritu Santo debe reposar en nosotros para que su poder pueda actuar. Solo así es posible soportar los sufrimientos y la lucha. Solo así.
Primera de Pedro 4:14 decía, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La lucha que se hace en Dios y que glorifica a Dios solamente es posible cuando se tiene eh, el poder del Espíritu Santo de nuestra parte. Y Romanos 8:9, hablando de esto, nos revela una verdad importantísima. Porque tal vez si hay algún amigo que nos está escuchando, dice, bueno, pero yo quiero, ya lo sé, que la lucha es parte de mi vida, voy a luchar legítimamente, voy a hacer las cosas correctas dentro de la norma de Dios, pero ¿cómo luchas con el poder de Dios si no tienes el Espíritu Santo en tu vida? Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es una condición, o sea que hay seres humanos que el poder de Dios no reposa en ellos. Y dice, termina el texto, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La garantía y la pertenencia de que eres cristiano, eres de Cristo, es que el Espíritu Santo mora en ti. Y no se recibe el Espíritu Santo si tú no tienes un encuentro personal con Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice que solamente le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que lo reciben a Él. Y los que reciben y le pertenecen es que tienen el Espíritu de Él. Así que, amigo, no puedes luchar con tus fuerzas. Debes abandonar el mundo para venir a Cristo y recibir el poder de su Espíritu Santo, que es la garantía también de eternidad y salvación. Así que, hablando de esta lucha, debemos de pensar, ¿estamos dispuestos a coger lucha? ¿Alguna vez ha dicho, con esto voy concluyendo, tanto luchar en la vida y a veces no tengo ni siquiera lo básico que yo he querido? Quiero decirte, como dice una alabanza cristiana, luchar no es en vano si luchas junto con Dios. Si luchamos junto con Dios, seremos más que vencedores. Amigo, Él ganó la batalla que tú tenías que librar contra el pecado y nos da vida eterna. Hermano, deposita tu confianza en Él. Estamos llamados a ser como Israel. En Génesis 32:28 decía, y el varón le dijo, estoy leyendo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y no es que Jacob era superpoderoso y tenía más poder que el ángel de Dios, ni que Dios y lo venció, sino que era una lucha del carácter, de persistencia. Se propuso no dejarle y Dios quería fidelidad y coherencia, como la quiere de nosotros. Quiere que seamos como Israel, que seamos los que luchan contra la naturaleza pecaminosa para favorecer, para agradar a Dios, para favorecer la naturaleza de Dios en nosotros. La lucha es parte de nuestra vida. Y en primer lugar. Y segundo, estamos llamados, hermano, a jugar limpio, a jugar, a luchar legítimamente, no de manera parcial, ni alianzas adúlteras con el mal y con los malos, porque a veces pensamos que no hacemos alianza con el mal, pero sí con los malos, y nos reímos de los chistes de doble sentido de ellos, y nos reímos de imágenes morbosas para que no nos saquen del grupo o seamos excluidos. Debemos luchar, sufrir legítimamente. Y estamos llamados, por último, a que seamos depositorios del poder de Dios en nosotros. Dale una oportunidad a su poder en la lucha que tú tengas, amado hermano, amado amigo. Abandona tus propias fuerzas y estrategias. No olvides la gran lección del apóstol Pablo.
que me encanta, la repito, nunca me canso de leerla, que dice, y me ha dicho, eso es lo que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, yo me voy a sentir contento por mis debilidades, por mis luchas, dice él, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte. No olvides esta gran lección. Esta es la gran estrategia. Deja que Dios tome el control y su poder. Recurre a Dios para que su poder sea perfeccionado en ti. Hazte el débil. Depende de Él para que Él se manifieste gloriosamente y con poder en tu vida y en tus luchas. Porque estamos puestos aquí para tomar lucha, para coger lucha. Pero qué bueno que sea la lucha que no es en vano, la lucha que es junto con Dios, que tiene resultados eternos, que tiene resultados más allá de la muerte. Espero que esta palabra te hayan servido en tus luchas, como yo voy a intentar también aplicarlas en mis luchas y seguir adelante dependiendo de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, amigo, y gracias por tu tiempo.